Radio Universidad de Chile presenta Tras las líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Ciencias Sociales. Un programa del Departamento de Sociología y Magíster en Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a Tras las líneas, el programa semanal del Magíster en Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile y del Departamento de Sociología. Nos juntamos todos los martes para hablar de lo que nos pasa como sociedad, como personas, desde la perspectiva de lo que somos capaces de hacer, los que son sociólogos, antropólogos, psicólogos sociales, a veces economistas y otras disciplinas. Ciencia política, por supuesto. Y entonces lo que estamos tratando en estos programas de fin de año es de analizar con una cierta distancia, pero también cercano a lo que está ocurriendo, lo que han sido estos últimos años, y especialmente lo que abre estos 2 o 3 últimos años hacia el futuro de nuestra sociedad. Básicamente, el tema hoy, por supuesto, es cómo en todos estos procesos se incrusta, se relaciona las elecciones presidenciales y cómo lo modifican, cómo los transforman y qué podemos esperar entonces en los próximos años. Yo voy a partir de una hipótesis para nuestro invitado de hoy, que es uno de los sociólogos más sobresalientes de la nueva generación. Digo nueva porque entre otras cosas fue alumno mío, que es Alberto Mayor, y que ha tenido incursiones en la política, fue candidato presidencial, pero que está dedicado fundamentalmente a tratar de entender la sociedad y ha escrito mucho sobre ella, sobre el estallido, sobre las crisis sociales, sobre el famoso derrumbe del modelo, etc. Y tiene una tesis de doctorado que es muy impresionante, que me tocó a mí precalificar, y la cual está trabajando actualmente para transformarla en un libro. Tiene investigaciones muy importantes desde la perspectiva cultural de lo que él mismo ha llamado, con sus colaboradores y colaboradoras, el Chile profundo. Bueno, es Alberto Mayor, que es profesor de la Universidad Académica de la USACH, actualmente está haciendo trabajos en Valencia, España, que es autor, como decía, de muchos libros sobre la sociedad chilena, y que es doctorado en la Universidad Complutense de Madrid. Bueno, yo decía que una de las hipótesis por las cuales uno podría partir es del dato, que a mí me parece mucho más que estadística. Como dijera el otro día alguien en la televisión, dijo, no, esas son estadísticas. Yo creo que hay un dato fundamental para analizar, que no son una metáfora, que es también un objeto de análisis. En 1988, el 55,9% votó por el no a la dictadura. El 44,1% votó por el sí. En el 2021, el 55,9% votó por todo el mundo que se oponía a la dictadura con actores nuevos. 55,9%. Y el 44,1% votó por el actor más cercano posible a lo que era la dictadura. Desde mi perspectiva, siempre he pensado que Chile vive
básicamente, en la base, un clivaje fundamental que generó la dictadura. Y que no logró superar, pese a las cosas positivas que hayan hecho, lo que se llamó el proceso de transición. Y que se fueron sumando distintos clivajes a esa central, pero que no encontraban conducción política. Y que de alguna manera, mientras se desarrolla el proceso constituyente, que es una de las variantes, la variante social de ese clivaje, de resolución de ese clivaje por las vías institucionales, pero social, en la variable política se expresaron el sí y el no con actores diferentes. Donde lo que llama la atención, por supuesto, es la desaparición del actor de centro y la validación como el actor fundamental, a diferencia de lo que fue la transición, que fueron los actores de la Concertación, lo que llamaríamos una nueva izquierda. Bueno, dicho eso, le doy la bienvenida a Alberto Mayol y le diría, ¿cómo verías tú esto de los clivajes centrales, el clivaje central y los nuevos clivajes que se fueron acumulando y el modo cómo se pueden o se resuelven? Bueno, gracias Manuel Antonio por esta invitación. Como siempre es un gusto estar contigo, acompañarte en una reflexión. Me ha tocado ser tu alumno, me ha tocado investigar junto contigo y me ha tocado debatir muchas veces, así que siempre es un enorme placer. También aprovecho de saludarte a ti y a toda tu familia por el reciente deceso de tu hermano Roberto, un reconocidísimo académico y también un abogado extraordinario, no solamente por lo jurídico, sino también por el significado político y moral que implicó la lucha por los derechos humanos en Chile. Un abrazo para toda tu familia y para ti, por supuesto. Muchas gracias. Bueno, y no puedo dejar de agradecerte eso e informarle a los auditores y auditoras que es cierto, murió mi hermano, que fue el Premio Nacional de Derechos Humanos y un gran defensor de ello. Sí. Y para mí era mi hermano. Exacto, por supuesto. Muchas gracias. Bueno, no, por favor. Y bueno, la verdad es que lo que me plantea me significa al menos dos reflexiones en paralelo, no se juntan rápido, así que no las voy a juntar. Una tiene que ver con que para entender cuándo se terminaba eso que estábamos viviendo, que le llamábamos transición, había que entender cuándo comenzaba. Y no siempre es claro cuándo comienza, esa es la verdad. Ni es claro cuándo termina. Depende cómo se lea, la Revolución Francesa se sabe cuándo comienza, a partir de un hito menor. De hecho, el hito que marca su gran eclosión es un hito, la toma de la Bastilla, una cárcel que tenía 12 personas adentro, no tenía ninguna relevancia en ese momento. Y que nadie buscaba guillotinar al rey. Y la historia termina, si la historia era llegar a la República Francesa, eso se demoró más de 90 años, por tanto el ciclo es bastante largo. La pregunta es dónde termina. Esas cosas de dónde comienza y dónde termina, a mí me parecen fundamentales en la discusión de las ciencias sociales, aunque no tengan solución real, pero porque abren el trabajo de hipótesis y la oportunidad explicativa. El problema más importante desde el punto de vista intelectual, a mi juicio, siempre es el problema del huevo y la gallina, que fue primero, ¿no? Y en este tipo de cosas, efectivamente, estamos un poco en eso. Yo creo que de alguna manera esta elección viene a decirnos de una manera de una manera que es estadística, pero también es estética, ¿no? Nos viene a decir, miren, el ciclo comienza el 73, ¿no? Y cuando hablamos de los 30 años, hablamos de los 30 años después del plebiscito, no hablamos solamente de la transición desde que llega la democracia. Creo que eso es importante para entendernos, para empezar a clarificar nuestra perspectiva, porque había muchas formas de clasificar esto. Si eran los 30 años, o si eran desde la Constitución, o si era desde el golpe. Y de alguna manera yo creo que
que la constitución originaria de todo de este orden, efectivamente una configuración que se había reflejada en la candidatura de José Antonio Kast, que tenía que ver fundamentalmente con, por un lado, la parte de la esperanza señalada por la dimensión económica, y por otro lado, la parte del miedo a partir de la visión de una élite que era capaz de usar autoritariamente su poder para ejercerlo, y ese temor estaba ahí asentado. Bueno, yo creo que ese es un gran primer punto. Y quienes hemos estudiado alguna cosa sobre sociología del lenguaje sabemos que las conversaciones terminan exactamente en el mismo punto donde comenzaron. Normalmente se da la vuelta completa, y como cuando uno está en una fiesta, uno sabe que se tiene que retirar cuando se habló del primer tema que hablamos, ya es porque ya no hay más. Entonces, es un poco eso. Ahora, lo segundo, que es paralelo a esto, efectivamente, la gran pregunta entonces es cómo se entiende este proceso. Yo llamo ciclo de crisis al periodo que va desde 2011 a la fecha. A la fecha lo podría distinguir en realidad hasta 2019, y después se abre un proceso que es parte de la crisis, pero es distinta a la crisis porque tiene que ver con la resolución de la crisis, que tiene que ver con ya no el proceso decadentista de la crisis, o explosivo, sino que viene con el proceso constituyente, no el proceso destituyente, por decirlo así. La crisis sería 2011-2019. Exacto. Dentro de un proceso que es más amplio y que lo va a incluir todo y lo que viene después, pero para la parte crisis propiamente tal. Exacto, o sea, es el momento en que se produce una politización. Aquí hay una cosa que es bien interesante. El malestar social es más bien anómico, por tanto suele no explotar, más bien se mantiene en los bordes. Me recuerdo cuando en La peste Albert Camus describe cómo son las pestes. Dice, las pestes están agazapadas en los rincones de las habitaciones por años, por centenares de años. Es allí donde residen. Y finalmente un día se despierta la peste, azota a un pueblo, y de pronto remite. Pasan 2 años, 3 años y remite, y nadie tiene explicación ni de por qué llegó ni por qué se fue. Se parece a un dios, dice. Bueno, un poco pasa así con estos procesos sociales. Los procesos sociales, los sociólogos tenemos que explicar 2 cosas que son medio inexplicables. ¿Por qué cambian las sociedades y por qué son estables las sociedades? Las 2 cosas son igual de misteriosas de alguna manera. Tenemos muchas herramientas para poder decir por qué son estables, y tenemos algunas herramientas para decir cómo se cambian, pero no son muchas. Lo que sí está claro es que, a mi juicio, hay un momento clave, que es cuando el malestar entra a ser politizado, o sea, pasa a ser parte de la discusión propiamente política, y se arma una base conflictual a partir de las relaciones sociales. Ese momento de politización es la clave, y ese momento es el 2011, que además, para clarificar la situación, aparece como momento de esfuerzo de solución desde el Estado. El 2019 es una explosión, no es un esfuerzo de solución desde ninguna parte, es una explosión social que no tiene, de hecho, tiene una tonalidad más anárquica que una demanda social. No habla del Estado, habla, de hecho, contra el Estado gran parte del tiempo. El 2011 es la clave desde el Estado, y por eso la respuesta política probablemente tenga sentido en que llegue a la generación de Gabriel Boric, de Giorgio Jackson, de Camila Vallejo, en fin, que son los nombres que representaron ese proceso. Entonces, creo que eso hay que poner atención. A mí me parece interesante mirar esto, además, con una perspectiva internacional. 2011-2019 son los años más intensos de protestas a nivel global de las últimas décadas. El anterior es el 89 y el anterior es el 68. Siempre en realidad son más o menos 3 años, no son un año, ¿ya? Pero para poner el año más emblemático, 68, 89, 2011, 2019. Y 2011-2019, cabe pensar, nuevamente el problema de la fecha, cabe pensar que sean la misma crisis, porque son muy cortas las diferencias. O sea, entre 2011 y 2019 son 8 años,
y en la práctica el 2018 ya está en Francia el tema de los chalecos amarillos, y el 2013 todavía seguían en el mundo algunos ciclos de protesta relacionados con 2011. Por tanto, es bastante breve el espacio que hay entre ambos. Da la impresión de que puede ser que incluso estemos hablando de lo mismo, y Chile se inscribe en eso con un ciclo propio de protesta muy relevante, de alta intensidad, si uno lo compara internacionalmente. Todo eso me parece que es parte de lo que uno, cuando empieza a meterse en este tema, tiene que poner adentro de la receta. Ahora, pero si uno dice la crisis, independientemente que, digamos, la crisis más larga que vería el 2011 hasta hoy, pero hoy tiene una parte como de salida de la crisis, por lo tanto no es estrictamente la crisis, no podría ser, pero se trata, uno, de crisis de qué, porque en la manera como definamos, si es una crisis del orden, llamémoslo así, neoliberal, lo que se supone es que lo que viene como salida es el post-neoliberalismo, es algo distinto a aquello que incubó y que era digamos, la base estructural de la crisis. ¿Y qué posibilidades hay hoy de realmente la superación del orden neoliberal, no facilitándonos las cosas en la manera como lo definamos? A ver, sí, es un buen punto. Yo creo que cuando uno habla de la caída de un orden determinado, uno no habla de la aniquilación de todos sus elementos. Eso es imposible en la historia, nunca ocurre. Lo que básicamente implica es el cambio en el orden transitivo de los elementos y eventualmente en el orden transitivo de las valoraciones que la sociedad hace sobre esos elementos. Es decir, lo que está por delante, lo que está por detrás, qué va primero y qué va después. Yo creo que de alguna manera nosotros vivimos en una sociedad que estuvo dominada por una forma de observar la forma de solucionar los problemas de la sociedad, y esa forma de solución le llamamos neoliberalismo para entender una traducción sociopolítica de lo que es una escuela que nunca va a tener posibilidad de aplicarse teóricamente perfectamente, que es la escuela monetarista del libre mercado más radical. Pero que el neoliberalismo no hay que olvidarse nunca que llega hasta perspectivas que se denominan ordoliberales, que son las perspectivas como la perspectiva de Alemania. La Alemania de la democracia cristiana de Merkel normalmente es una perspectiva que se denomina ordoliberal, lo que se llama economía social de mercado normalmente. Ahora, en los últimos años Merkel, de ahí salió su magia, en realidad aplicó medidas más socialdemócratas, giró políticamente, entonces cambió ese eje, lo modificó. Y lo hizo en discurso político, además, también lo dejó muy en claro respecto a los derechos sociales, en fin, respecto a la importancia de la educación, en fin, un conjunto de elementos que son más habituales en las reivindicaciones de la socialdemocracia. Bueno, Chile está en ese problema. O sea, el problema de Chile es que hubo un proceso de acumulación de capital, vamos a decir así, y ese proceso de acumulación de capital en un momento determinado despertó la sensación o la conciencia, como ustedes quieran, de que la repartición de las utilidades no estaba siendo justa. Ya somos socios, estamos en sociedad, pero no está llegando lo mismo a cada uno de acuerdo a lo que ha aportado en este proceso. Y ese proceso de desigualdad, entonces, desritualizó las posibilidades políticas de respuesta. Frente a eso, creo yo que la respuesta al neoliberalismo es más bien la posibilidad, primero, de recomprensión del rol del Estado, la comprensión, la redefinición de lo que significa lo público. Son los primeros elementos que son fundamentales, porque si no vas a estar entrando siempre en procesos de confusión, como le pasó a Bachelet, que pretendía aplicar políticas públicas sin aplicar un cambio en las conceptualizaciones de la sociedad respecto a los objetos.
Creo que eso también es muy importante. Y obviamente tiene que ser, y los derechos sociales, la garantía de los derechos sociales, esa posibilidad de hacerlo, la comprensión de un Chile que camina no hacia el crecimiento, sino que hacia el desarrollo, en sentido estricto, ese es el gran desafío. El gran desafío de Chile no está en todas las otras conversaciones que se han abierto, y está bien que se abran, no es una crítica que se abran, pero no está allí, está fundamentalmente en este elemento central que nace en dictadura, que se consolida y que se consolida culturalmente en democracia porque se le da tarjeta de residencia legalizada y legitimada a ese modelo. Yo creo que esa es la conversación que básicamente está empezando hoy día y que vamos a ver cómo se despliega, cómo se desenvuelve. Ahora, el problema es, creo yo, que al definirlo así, hay que redefinir entonces sobre qué es la conversación. Porque si es sobre lo público, el papel del Estado, etc., eso resuelve el problema fundante u originario del malestar, y sí, capaz que resuelva el problema del malestar. Pero eso, ahí se termina. El malestar. Hay una cosa bien interesante, no sé si leíste el libro de la última cosa que escribió Martuchelli, en que trataba de cambiar el concepto de malestar por el concepto de mal-estar. Es decir, el problema es el posicionamiento de la gente en la vida colectiva, el para qué está en esa vida colectiva, qué sentido tiene, y no el problema de la resolución de demandas que van a mejorar estrictamente aquello que en este momento tiene como problema, pero que no le resuelve a la gente su posición en la vida y en la sociedad. No sé si me entiende. A ver, yo creo que hay dos dimensiones que yo separaría. Lo primero, hay una página me acuerdo perfecto el día que la leí porque me sorprendió mucho, de Émile Durkheim, en su libro sobre el socialismo. Tiene un librito bien interesante sobre el socialismo. Y en una página, él se pregunta, una página brillante, esas páginas de los grandes que plantean el problema. Entonces hace una pregunta súper simple. Dice, dado que el comunismo ha existido en muchas épocas de la historia y socialismo solo existe en esta, me pregunto, dice, si acaso el socialismo no es sino y nada más quizás que un síntoma del malestar con el capitalismo. Yo eso lo encontré brillante como planteamiento de problema, independiente que pueda estar de acuerdo o en desacuerdo, pero me parece muy interesante plantearse la pregunta, sobre todo para la gente que nos declaramos de izquierda. Siempre hay que plantearse la pregunta más dura, digamos, la más difícil, porque bien es razonable pensar que, o al menos, gran parte de lo que entendemos como malestar es una sintomatología respecto, y lo que entendemos como ideologías de respuesta, son sintomatologías también con un malestar determinado, con un orden dominante exitosísimo en muchos aspectos. Entonces, tenemos que mirar eso con cuidado. Efectivamente, los conceptos de malestar, los conceptos de orden, en el sentido del orden grande, digamos, el capitalismo, tenemos que mirarlos con mucho cuidado. Yo creo que cuando yo digo que hay que redefinir los conceptos, me refiero a una cosa que puede parecer pedestre, pero a mí me parece fundamental, y es que en el ejercicio del poder, la probabilidad de desviarse en el camino a partir de la contingencia es demasiado grande.
y por tanto las definiciones conceptuales ayudan mucho a tener un horizonte de trabajo. A ver, aplícate eso para ser bien concreto con auditores, ¿verdad? Aplícalo eso a la situación actual de este nuevo gobierno que concita esperanzas, no solo en Chile, sino en un fenómeno mundial. Bueno, el ejemplo para mí más simple es que si hoy día yo voy y hago un gran trabajo de escucha social, voy a tener demandas. Y esas demandas, efectivamente, la agrupación de esas demandas, la capacidad de meterlas todas dentro de un tubo de procesamiento, es casi imposible. Es imposible. ¿Ya? Por tanto, y además, gran parte de esas demandas son la forma social que adquiere un conjunto de otros malestares. Mi rabia se despliega en una escena determinada con más intensidad que en otras, o adquiere un carácter simbólicamente más explícito en una dimensión que en otras. Pero en ese sentido, es allí donde uno simboliza el proceso, pero no significa que ese sea el proceso. Por tanto, lo importante es la oferta política. En momentos como este, yo soy un convencido de que es muy importante más la oferta política que cuánto se escucha la demanda. Creo que la demanda está bastante más clara respecto a todos estos años. Lo que importante es aquí cómo tú vas y dices, ok, aquí hay ciertas políticas públicas que son centrales para dar una señal de claridad. Hay los temas de educación, los temas de salud, los temas de pensiones, ese tipo de derechos son señales muy claras. Es allí donde tienes que tener un proyecto articulador, algo coherente entre sí, algo que se alimente en términos ideológicos, políticos y pragmáticos, que efectivamente se noten en la población. Porque si tú empiezas a ordenar esto desde el punto de vista no de la política propiamente tal, sino que desde las operaciones de las políticas públicas, no digo que hay que denotar las políticas públicas, al revés, pero si tú la piensas solamente desde las políticas públicas, pongo un ejemplo, primero vamos a hacer la reforma tributaria porque hay que tener la plata para saber lo que vamos a hacer. Si tú haces eso, finalmente el proceso se desgasta en sí mismo. Te vas a 6 meses en la reforma tributaria y no estás haciendo nada todavía. Y entonces la legitimidad se va, que es el capital más preciado, ahora lo sabemos, y necesitas entonces articularla de nuevo. Esto que se logró ahora es un cañonazo de legitimidad al sistema político. El sistema político tiene que aprovecharlo. Y la conducción de eso es de Boric. Fíjate, Alberto, que ahí hay una cosa súper interesante que conecta con otra idea de fondo. Lo que falta no es políticas que respondan a demandas, sino la propuesta política, que es, para decirlo en lenguaje pretenciosos, una dimensión ontológica distinta a la suma de las demandas o a los promedios de las demandas. Ahora, es bien interesante que en Chile lo que ha predominado, incluso, esto es arriesgado, pero incluso yo diría en los periodos neopopulares, en que la propuesta política quedó subordinada a, para decirlo, sobre todo hoy día, el mito u obsesión programática, a lo que se llama el cumplimiento del programa, que es una suma de cosas que obviamente hay que cambiarla cada rato. Es evidente que hay que cambiarla. Lo que tú no cambias es la propuesta política central, lo que cambia es el programa porque tienes que adecuarlo, en fin. Y siempre se puso por delante no el construir una mayoría en torno a un proyecto político, sino el resolver problemas. El caso más claro, ¿no es cierto?, es Allende. Un gran proyecto, único en el mundo en ese momento, con el 37% de los votos y sin la mayoría del Parlamento. Piensa tú después
la oportunidad de hacer una transformación constitucional que cambiara precisamente, o sea, que expresara la oferta política, se dejó atrás, porque lo que importaba era hacer, digamos, tener una cierta tasa de estabilidad. Acuérdate tú la frase famosa, la pobreza no puede, la igualdad puede esperar, la pobreza no puede esperar. Y lo que había detrás era el proyecto de igualdad, ese era. Michelle Bachelet hace las reformas que había pedido el movimiento estudiantil, o sea, responde al movimiento estudiantil en el primer año. Pero el tema fundamental, que era el problema del poder político, ya no de los actores políticos de los partidos, sino el poder político de un proyecto, queda fuera. El único que en Chile ha puesto el proyecto político por encima de todo el resto fue la dictadura, que entendía que había que matar a los opositores, que había que destruir eso, que había que destruirlo previamente, y después pensar en qué cosas se hacían. O sea, la destrucción de los militares como un orden institucional, la destrucción de la sociedad a través de la represión fue la condición para después establecer neoliberalismo o lo que fuera. En democracia, en cambio, lo que se ha apostado es a resolver las demandas sin la claridad, estoy parafraseando de alguna manera desde mi perspectiva, lo que tú señalas. Sí. Sí, es que yo creo que justamente el gran tema es uno de los temas que me... A ver, yo creo que a mí este tema me apareció, yo no investigaba sobre Chile, entonces me pasó que estábamos trabajando juntos, de hecho, Manuel Antonio, en el proyecto Milenio en el 2008, 2009, 2010, y en ese momento me pongo a trabajar sobre Chile, y yo venía de una visión teórica sobre la cultura, entonces el tema que más me interesaba era el tema de la legitimidad, porque la legitimidad tiene los pies en la cultura y tiene la cabeza en el poder. Entonces, ese proceso me venía bien para entender lo que estaba pasando. Yo creo que efectivamente la gran pregunta hoy es sobre el poder. Y es sobre el poder en su sentido más amplio, en las formas en que aparecerá, para decirlo con Weber, en las formas que adquiere la dominación, pero también en las formas, en la misma amorfidad que pueda haber de cómo se despliega el poder. ¿Por qué? Porque lo contrario del poder, desde el punto de vista de las consecuencias, de lo observable, de lo empíricamente visto, es el malestar. El malestar lo que hace fundamentalmente es anular el poder. Esa es su principal consecuencia. Una cosa es que la gente se sienta mal con su vida, que es el origen del malestar. Se siente mal con su vida porque no le parece satisfactoria o porque no tiene sentido, que son cosas diferentes, muchas veces juntas, por supuesto. Pero el siguiente paso es que eso destruye la comprensión de la institucionalidad como parte de tu propia existencia y como algo relevante para tu existencia, y eso destruye el poder. Entonces, esa es la ecuación. Esa es la ecuación que empieza a funcionar. Eso es bastante visible, yo consigo varios indicadores al respecto, y lo que está pasando ahora es que lo que se está validando es algo que en las sociedades es muy valioso y es muy difícil, y es que se dé el carácter valioso de la transformación, que la ciudadanía considere que transformar es algo que, con toda la turbación que provoca, con todo el miedo que provoca, sea algo aceptable. Fíjate que aparte del dato que tuviste sobre el plebiscito, que es muy explícito, y que tiene una correlación que es de 0, si uno ve por comuna, una correlación de 0,67, una correlación alta, ¿ya?, entre las dos elecciones. Hice otro ejercicio que no voy a entrar en la parte metodológica porque es una lata, pero básicamente lo que hice fue comparar las votaciones por comuna, pero a partir de otras variables, no solamente del voto, ¿ya?, sino que a partir de clasificaciones de comunas, a partir de sus características propiamente sociales, económicas, en fin, de telecomunicaciones, de todo tipo, de deuda, en fin. Esa clasificación, comparé las votaciones de todas las últimas elecciones, 2017, 2020 el plebiscito, 2021 todas las elecciones.
Y fíjate que el Gabriel Boric de primera vuelta es de los que está más lejos en la correlación con el apruebo. De los que está más lejos. Y el de segunda vuelta es lejos el que está más cerca de la correlación con el apruebo. O sea, en la segunda vuelta, la energía que había ahí, la configuración sociológica, no hablo de la misma persona, estoy hablando de la configuración sociológica, es la configuración del apruebo. No es la cantidad de votos, no es el porcentaje, pero es la configuración sociológica de esa estructura, es la del apruebo, en una correlación de 0,97, o sea, una cosa extraordinaria. Bueno, es lo mismo que decir no al orden social. Exacto. Y no solo al aspecto de dictadura, al conjunto del orden social que generó el periodo 73-90. Exacto. Y eso, fíjate que el sector transformador de Chile, a quien tiene que darle las gracias en realidad a todo este proceso, es Andrés Halaman. Porque Andrés Halaman, el día que él toma la decisión de llevarse a parte de la derecha democrática hacia el rechazo, ese día reproduce el clivaje del 88. Y en ese momento se establece entonces el sector reaccionario que no quiere cambios y el sector que quiere transformaciones, algunos más moderadas, la mayoría, otros más radicales, ¿ya? Que esa es la gestión que viene ahora. Pero en el fondo se establece esa distinción. Sin esa distinción, si la derecha hubiese hecho lo que hizo Lavín, digamos, hubiese ido casi toda con el apruebo, se habría aniquilado la posibilidad de esa distinción y se habría despolitizado ese proceso. Claro. Pero en ese conflicto se marcó una época. Exactamente. Bueno, vamos a tener que terminar porque nos pescó el tiempo. Mira, Alberto, ha sido súper interesante. Creo que estábamos recién comenzando la conversación y esta media hora es tiránica. Así que te agradezco muchísimo. Estamos conectados. Él está en España en este momento. Max está en la grabación en Perú y yo estoy acá en Santiago. Max es el asistente de la coordinación del Magíster y el productor del programa. Bueno, entonces estamos haciendo una cosa bastante globalizada, como me gustaría decir. Bueno, pero se nos acabó el tiempo y te agradezco mucho por esta conversación. Y a ustedes también, señoras y señores auditores y auditoras, por habernos escuchado. Y será hasta el próximo martes, cuando ya estemos en otro año. Gracias, Manuel Antonio. Gracias. Radio Universidad de Chile presentó Tras las líneas. Conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Ciencias Sociales. Un programa del Departamento de Sociología y Magíster en Ciencias Sociales de la Universidad de Chile.